Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión les traigo un top de libros en que les voy a recomendar 10 grandes cuentistas de la literatura universal. Hay 10 opciones para que ustedes puedan elegir la que más les guste y puedan adentrarse a este mundo del relato breve que a mí tanto me gusta. La verdad es que adoro mucho los cuentos y he leído muchos cuentistas. En este top 10 yo creo que va a haber muchos que van a quedar afuera, así que yo creo que va a dar para otro vídeo más adelante. Depende de los likes que tenga este vídeo, de la aceptación que tenga de ustedes. Así que voy a comenzar primero con uno de los más clásicos de todos, que es Anton Chekhov. Cuando hablamos de escritores rusos y pensamos en los clásicos rusos, siempre se nos viene a la cabeza Dostoyevsky, Tolstoy y Chekhov. Chekhov es el tercer escritor ruso de los más famosos de los clásicos y de los más queridos y adorados. Y no solamente por la calidad de su literatura. Chekhov era aparte de ser escritor, era médico. Era un tipazo, como se puede decir. Un hombre, un médico muy humano, muy preocupado por los demás. Un ser absolutamente bondadoso. No voy a ahondar aquí en todas las cosas buenas que hizo mientras estuvo vivo, pero era un tipo extraordinario. Y justamente a partir de esa bondad que él irradiaba, nace su estilo literario. Él no tiene grandes recursos estilísticos, no tiene un léxico muy enriquecido, generalmente usa combinaciones de palabras muy triviales. No es un armador de frases, un embellecedor del texto. Él es muy parco a la hora de escribir o de plantearse una frase. Pero como él estuvo muy influenciado por su labor de médico y por otros escritores rusos que él admiraba mucho, como Pushkin o Gogol, que sentaron las bases del realismo de la literatura clásica rusa, Chekhov no pudo estar ajeno a eso y tiene un realismo en sus cuentos muy crudo, y puede de alguna manera, dentro de esa crudeza, hacer brillar el alma humana, la delicada alma humana que solamente los ojos de Chekhov pueden ver. Y es hermoso, sus cuentos son hermosos, tienen una tristeza muy profunda, pero además de ser triste, es una tristeza bella. No sé cómo un escritor puede lograr algo así. Cortázar opinaba que Chekhov, cuando tú leías un cuento de Chekhov, algo explotaba dentro de ellos. Es realmente magnífico. Narrativamente, sus finales son lo que más me llamaron la atención. Siempre tienen no son finales realmente, son nuevos comienzos. Siempre no tienen un clímax final sus cuentos, no tienen un punto final. Rompe las reglas de la narrativa convencional Chekhov, y sus finales siempre nos plantean una nueva posibilidad para el ser humano. No quiero ahondar más en Chekhov, yo quiero que lo lean. Si quieren una recomendación de un cuento de él, lean La Dama del Perrito. Es un cuento insigne de Chekhov. Y otro un poco más desconocido que me gusta mucho, pero que es muy triste, y se llama La Tristeza, así que también se los recomiendo bastante. Bueno, ahora pasamos a otro tipo de escritor. Para cambiar un poco la melancolía de Chekhov, vamos a recomendarles a otro tremendo cuentista que nos dio la literatura, que fue Charles Bukowski, muy nombrado aquí en mi canal porque me gusta mucho. Bukowski nos relata, él pertenece a ese movimiento literario, el realismo sucio, ese movimiento literario que nos cuenta todo lo que pasa en la calle, que nos cuenta todo lo que pasa en los bajos fondos, en este caso de la ciudad de Los Ángeles. Bukowski narra mucho sobre la realidad que él vive a diario, y también es tremendamente humano. A pesar de que se ve desapegado de la vida, a pesar de que se ve que lo único que le interesa es tomar, que el alcohol es vital para él, hay una profundidad humana en Bukowski tremenda, muy grande. De repente hay escenas de preocupación por el ser humano, por el ser humano que trabaja y se ve esclavizado por el sistema, tremendas. Bukowski es un tremendo filósofo. En el fondo, él tiene un
una visión del mundo muy especial y por eso también recomiendo mucho leerlo. Sus cuentos son protagonizados casi siempre por los típicos personajes perdidos por la vida, que están enfermos, que están en la calle, que están enfermos también de la enfermedad del juego, apuestan todo en el hipódromo, están sumidos en el alcohol, siempre también acompañados por alguna mujer con la cual viven siempre en una situación precaria, pero da lo mismo quien sea el personaje, siempre son alter egos de Bukov, que siempre es él el protagonista, siempre es él, su mirada y su experiencia la que pasa y la que está plasmada en sus cuentos. Como recomendación les puedo, Hijo de Satanás, Erecciones y Eyaculaciones y Exhibiciones y La máquina de follar en Estados Unidos se publicó en una sola obra, en un solo volumen. Estos eran un solo libro. Yo recomiendo, aquí en Anagrama se publicaron separados. El que más me gusta es La máquina de follar, así que recomiendo mucho este compilado de cuentos, mucho más que estos otros dos. Este me gustó mucho más. Otro tremendo cuentista que nos dio la literatura, en este caso latinoamericana, fue Julio Cortázar. Él se sentía muy cómodo en el universo del cuento, jugaba con las fronteras y las potencialidades de esta forma narrativa. A él le acomodaba muchísimo el poder terminar luego, no le gustaba la extensión de la novela, le gustaba que el cuento tuviera límites y él jugara dentro de esos límites. Cortázar era un genio para el cuento. Esos límites eran para él, ¿cómo les podría decir? Como un combustible. Se apoyaba en ellos para manifestar su ingenio. ¿Cuál es la maravilla de Cortázar para escribir cuentos? Es esa capacidad que tiene de obligar al lector a seguir leyendo, de atrapar la atención desde el primer instante. Aísla al lector de todo lo que lo rodea. Y luego lo desconecta de la realidad para luego volverlo después de que termina el cuento, volver a ella. La única forma de lograr esto, según Cortázar, según el mismo Cortázar, era tener un estilo que se basara en la intensidad y en la tensión. Cuando habla de intensidad, consiste, según Cortázar, en la eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias, de todos los rellenos, de todas las frases de transición que puede tener, por ejemplo, una novela o que incluso exige una novela. Él logra eliminar todo lo extra y deja la historia pura. No sé cómo más alabar a Cortázar, yo lo admiro muchísimo. De sus narraciones más cortas está este libro de historias de Cronopios y de Famas. Tiene narraciones muy cortitas, pero si hay un cuento que puedo recomendarles de Cortázar es Continuidad de los Parques. Continuidad de los Parques. Es un cuentazo. Es un cuento extraordinario. Cuando lean este libro van a entender por qué Cortázar jugaba dentro de los límites del cuento, realmente. Otro tremendo cuentista que nos regaló la literatura universal es Edgar Allan Poe. Destaca siempre por la temática de sus relatos cortos, esa obsesión que tiene por la muerte y el asesinato, que aparecen en muchos relatos. Él tiene siempre una duplicidad una temática de duplicidad entre lo que era el deseo, la culpa. También utilizaba mucho el odio, la obsesión y la imposibilidad del autocontrol, que aparece en muchos de sus personajes. Estos aspectos son característicos de Poe, realmente. Es, además, más que un narrador de hechos o de anécdotas, es un narrador de ideas. Su forma de escribir se centra más en las emociones de los personajes, en lo que ellos sienten, más que en describir lo que hacen. Mientras nos cuenta lo que están sintiendo sus personajes, reflexiona mucho sobre diferentes asuntos e ideas, incluso a veces un poco filosóficas. Está más interesado siempre en explicarnos qué ocurre a nivel psicológico, en la cabeza, en la mente de los personajes, que en cualquier otro aspecto. Así que si quieren leer a Poe, les recomiendo muchísimo que busquen sus cuentos completos, o si no, busquen La caída de la casa Usher. Es buenísimo, buenísimo.
¿Qué puedo decir de Franz Kafka? Otro genio del cuento, del relato breve. Otro genio. Parece que los genios del cuento odiaban la novela. Simplemente no podían escribir en forma extensa. Es como si el cuento los atrajera, y a Kafka le pasaba eso. El relato breve era, no sé, como su manera de vivir, lo que le infundía ganas de vivir a Kafka. Toda obra de ficción, antes de Kafka, tenía como base la realidad, y las palabras se amoldaban a ella, las palabras se amoldaban a la realidad. Antes de Kafka, la literatura era una sombra de lo concreto. Es decir, las palabras estaban subyugadas a la realidad, pero Kafka construye un universo narrativo en donde aquello ya no impera. Es un innovador de la literatura. Para él no existe realidad sin la palabra, ni la palabra sin la realidad. Y lo hace de una manera natural, no es porque lo haya impuesto él, es algo que salía de sus manos, de su mente. La literatura, lo real y la propia existencia del autor siempre se fundieron en un solo acto creativo, en la escritura. Kafka creía firmemente que no existía una salida para el escritor, no existía una salida ni para él ni para sus personajes. Ninguno de ellos, en sus historias, logra tener una salida. De hecho, si quieren leer un cuento que representa muy bien esto, les recomiendo La Condena. Otro cuento que me gusta muchísimo de Kafka es Un médico rural. También se lo recomiendo mucho. Y en este top de libros he hablado ya de Cortázar, latinoamericano, y ahora vamos a hablar de otro tremendo escritor latinoamericano, también argentino, Jorge Luis Borges. No lo podía dejar fuera de este top a alguien que me regaló tantos buenos momentos de lectura, de momentos de cuentos fantásticos. Borges creó con sus ficciones un universo propio. Es realmente un compendio asombroso de conjeturas, de espejos, de laberintos, de paradojas. Utiliza siempre diferentes elementos para hacer más reales sus historias. Sus historias son generalmente fantásticas, pero para hacerlas un poco más real, incluso él mismo se incluía en los relatos. O también algún amigo, como por ejemplo Bioy Casares. Bioy Casares apareció creo que fue en Ukbar Tlön, en Tlön Ukbar Orbius Tertius. En este aparece el mismo Borges y Casares. El ritmo de las historias de Borges siempre es lento, es pausado. No lo recomiendo para lectores muy apresurados. Yo creo que debe leerse tranquilamente. Es algo que se lee de forma concentrada y en muy pocas líneas. Porque tiene un significado muy profundo. Bueno, ya decía que su temática es la fantasía, pero no esa fantasía de hadas, de dragones. No, la suya es una fantasía metafísica, ausente de tiempo, llena de lógica y matemática. Es un mundo eterno de laberintos y bibliotecas. En la prosa de Borges aparecen con tanta frecuencia citas de libros completamente desconocidos, de los cuales no se puede tener certeza si son reales o imaginarios. Cuesta mucho diferenciar si lo que Borges nos está citando es un libro de su invención o es un libro real. El mismo Sábato decía que a Borges se le daban muy bien los cuentos fantásticos porque rehuía de la realidad, rehuía del mundo concreto. Bueno, como recomendación, ya les había dicho que Ficciones en otro vídeo que subí, que Ficciones es uno de los mejores libros de Borges. Dentro de Ficciones les puedo recomendar este que está acá, La muerte y la brújula. Lean ese cuento, es buenísimo. Y sigo con escritores latinoamericanos porque me gustan mucho. Gabriel García Márquez, premio Nobel en 1982, principal exponente del realismo mágico, no podía quedar fuera con sus tremendos cuentos. ¿Qué es lo que hace que los cuentos de Gabriel García Márquez sean tan geniales? Es simplemente su patriotismo latinoamericano. No sé cómo poder explicar lo que tú sientes cuando lees los cuentos de Gabriel García Márquez. No son fríos, son cálidos. Generalmente no tienen una extensión definida, a veces son muy cortos, a veces son muy largos, y algunos se constituyen apenas por unas poquitas páginas, muy pocas. En ocasiones apelan a la nostalgia, a la pena y otras al ingenio. A veces tiene cuentos muy ingeniosos, en donde siempre está presente su realismo mágico.
cada uno de los relatos demuestra cómo el alma latinoamericana brilla. Tanto si son protagonizados, son realizados los cuentos en Latinoamérica, como en otras partes del mundo, como en Europa. En ese caso, en 12 cuentos peregrinos nos cuenta las historias de latinoamericanos viviendo en tierra europea, y allí resalta mucho más esa alma fogosa del latinoamericano en las frías ciudades europeas. Y cuando nos relata hechos de vida de latinoamericanos en Latinoamérica, como aquí, como en este compendio de cuentos que tiene el nombre del cuento más largo que tiene incluido en esta antología, uno puede ver no solamente el alma latinoamericana, sino sus raíces, su evolución, la sociedad latinoamericana, y todo combinado con ese realismo mágico que le da esa potencia, esa tensión narrativa tan interesante que tiene. Nos muestra siempre la vida y las costumbres mágicas de América Latina. Bueno, sus personajes jamás pierden la esencia de sus raíces, donde estén, tanto en Europa como en Latinoamérica. Y justamente por ello se ven inmiscuidos en las más variadas y extravagantes situaciones. Así que se lo recomiendo mucho si quieren leer cuentos. Por ejemplo, estos dos son muy buenos. Contrastar estos dos libros, por ejemplo, 12 cuentos peregrinos es todo situado en Europa, pero son latinoamericanos, y estos son latinoamericanos en Latinoamérica. Entonces es muy bueno leer estos dos libros, se los recomiendo bastante. Y ahora vamos a H.P. Lovecraft. Él también está presente en este compendio. Él pertenece a lo que es literatura fantástica y de terror. Innovó en el mundo de los cuentos de este género, llegando a crear incluso su propia mitología. Él abandona definitivamente las invenciones mágicas y legendarias de los góticos, y en su lugar utiliza los terrores del alma, la enfermedad, la perversidad y la decadencia. Renuncia completamente al repertorio de que se utilizaba antes, de esos antiguos castillos encantados, de los fantasmas, de los pactos diabólicos, de los vampiros y de la brujería. Lovecraft innova, abandona todo lo viejo y crea cosas nuevas. Las ideas de la existencia de Dios y el diablo para él no van en sus cuentos, los deja a un lado. En su lugar prefiere híbridos semihumanos, seres extraterrestres y extradimensionales también, cuyos poderes se basan en la suposición de la existencia de ancestrales poderes científicos que proceden, ojo aquí, de desaparecidas civilizaciones prehumanas. Eso hace que los cuentos de Lovecraft ya no sean en el plano del terror físico, sino que nos presenta un nuevo terror, lo que se denominó el horror cósmico. Realmente genial. Bueno, yo tengo este librito hace poco, es una edición muy buena para leer a Lovecraft. ¿Qué les puedo recomendar de él? Obviamente los mitos de, no sé cómo se pronuncia, Cthulhu le dicen algunos. Bueno, busquen esos cuentos. Otro escritor un poco más contemporáneo que me gusta mucho, que hace buenos cuentos, es Murakami. Para él, las bondades del cuento son el cambio de ritmo necesario que no puede hacerse con la novela. Yo veo que Murakami, cuando escribe cuentos, él es muy libre. No es el Murakami de la novela. El Murakami de los cuentos parece ser otro, un poco más lúdico, un Murakami mucho más lúdico, mucho más suelto. Según él, el cuento se piensa y se termina en un breve periodo de tiempo, y nace del detalle más mínimo, de una idea, una imagen, una palabra, de la improvisación, y es justamente eso lo que tú aprecias o sientes cuando Murakami escribe un cuento. Se leen muy rápido, son muy ágiles, porque él pareciese que improvisa. Hay un gusto en él escribir el relato corto. Según él, la ventaja del cuento es que es una especie de laboratorio experimental para la novela. Entonces él como que bocetea, y en ocasiones, muchas veces los inicios de sus cuentos son los inicios de sus novelas más famosas. Por ejemplo, si ustedes ven aquí El elefante desaparece, el primer cuento de esta antología, el primer cuento se llama El pájaro que da cuerda y las mujeres del martes. Esto fue un boceto, un simple boceto que se convirtió en cuento y que luego se convirtió en una novela. ¿En qué novela? En esta, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. El cuento que aparece en este libro es el inicio de esta novela, y desde ahí la crea. Una maravilla. Y no podía faltar tampoco Oscar Wilde en este compendio de cuentos.
este hombre, este genio de la literatura, siempre escribió en relato breve. Tiene una única novela escrita y lo otro es obras de teatro. Era un gran dramaturgo. Pero el cuento siempre fue su fuerte. En sus narraciones se presenta su gusto por la belleza, su ingenio fantasioso y el planteamiento central sobre el dolor y los sufrimientos humanos. Él era un hombre que se preocupaba demasiado por el ser humano, por sus sentimientos. Además, sus cuentos tienen un profundo acercamiento a lo social, a la condición del ser humano como engranaje de un sistema completamente injusto. Él siempre buscaba la auténtica esencia de las conductas escondidas detrás de las apariencias sociales. Siempre trató de ver qué es lo que había detrás de esa clase burguesa victoriana, siempre escarbando en lo más profundo de los abismos del ser humano. Oscar Wilde es tremendo. El fantasma de Canterville es más una micronovela, pero como cuento, obviamente, El gigante egoísta es una recomendación que les puedo hacer. Espero que les haya gustado este tremendo compendio de libros, de cuentos, de grandes cuentistas de la literatura universal. Sé que me faltaron muchos, como por ejemplo Carver, Julio Ramón Ribeiro, Catherine Mansfield, Hans Christian Andersen, no sé, hay muchos todavía que me gustaría hablar de ellos y estoy seguro que los voy a hacer en otro vídeo, así que si faltaron, si tienen otros que sugerirme, no se olviden de dejármelo en los comentarios.